La primera configuración que yo recomiendo es que tú Alibaba lo tengas todos en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque en inglés se encuentra la mayor cantidad de información. Si tú lo pones en español, muchas veces la plataforma no está bien traducida. Lo que es la moneda también en dólar, ya que todo te lo van a estar cotizando en dólar. Yo sé que lo puedes poner en peso mexicano o incluso en la moneda de tu país, pero realmente el dólar es como una moneda internacional general que es importante que lo tengamos para que no nos mal acostumbremos, súper importante. Y pues acá pones lo que es el país al cual vas a estar pues importando, ¿ok? Recuerda que si no tienes una cuenta es súper importante que te abras la cuenta. Acá en la parte de arriba pues simplemente le das clic en este botón naranja y acá pues te manda un formulario, ¿no? En este formulario simplemente rellénalo, selecciona tu país. Realmente es muy sencillo, no voy a indagar mucho en esta parte. Ábrete tu cuenta ya que la vas a estar utilizando para poder enviarle mensaje a los proveedores y puedas comenzar a hablar con ellos y negociar. Entonces nos vamos ya a la página principal y lo primero que tú tienes aquí pues es este buscador. Este buscador de Alibaba te va a servir para el producto que tú quieras comprar. Por ejemplo, supongamos que tú quieras buscar dispensador. Incluso si tú le das un clic aquí, Alibaba te da lo que son productos que están de moda en ese momento que se están vendiendo. Entonces supongamos que yo quiero comprar un dispensador, por ejemplo. Dispensador, yo te recomiendo esto, ponerlo todo en inglés, el nombre de los productos. En este caso vamos a poner dispenser y aquí también Alibaba te da ideas de categorizaciones de los productos, ¿no? Dispensador de agua, dispensador automático, etcétera. Entonces, dependiendo del producto que tú quieras buscar, en este caso yo voy a buscar un dispensador automático y voy a darle clic acá en buscar y ahí como puedes ver se están cargando los productos y esto es como nos va a estar apareciendo. Entonces amigos, acá ya nos va a estar apareciendo lo que es el catálogo de productos, pero tenemos que aplicar tres filtros fundamentales. El primero es este de aquí a la izquierda que se llama Trade Assurance. Este filtro va a proteger tu compra hasta $3,000, es decir, el mismo Alibaba protege tu compra. Por eso es súper importante, ya que no todos los proveedores tienen esta facilidad de pagar con este sistema de Trade Assurance, súper importante. Después tenemos esto de proveedor verificado, también tenemos que activarlo. Proveedor verificado es que toda la documentación de la empresa ha sido verificada por una empresa internacional, de que es 100% cierto todo lo que los proveedores tienen de información. Entonces por eso es súper importante trabajar solamente con proveedores verificados. También tienes acá este proveedor verificado Pro, que podemos decir que es una versión más avanzada que el proveedor verificado. Entonces igual lo puedes activar. Si ves que no te aparecen muchos productos, como puedes ver aquí ya no nos aparecen tantos productos, pues simplemente desactivas este de proveedor verificado Pro, ya que este es más nuevo, este filtro, y no todas las empresas lo tienen. Aquí como puedes ver ya nos empiezan a aparecer productos que nosotros podemos ir viendo y que yo te voy a estar dando las características más importantes en las cuales te tienes que fijar a la hora de escoger un proveedor acá en Alibaba. Lo primero en lo cual te tienes que fijar son los diamantes naranjas que tiene aquí. Como puedes ver tiene 3, lo máximo son 5. Te recomiendo al menos que tu proveedor tenga un diamante naranja, porque esto significa que los productos que ellos están vendiendo pues han tenido excelentes ventas. Entonces súper importante esta parte. Después tiene lo que son los años que el proveedor lleva en la plataforma. Este tiene 11 años, te recomiendo por lo menos 4 años para arriba, porque con esto te estás asegurando que el proveedor tenga experiencia ya en la plataforma de Alibaba. Y tienes el sello de verificado. Una vez que tú revises todo esto, es súper importante que tenga estas 3 cualidades para que pues podamos irnos con proveedores un poco más confiables. Entonces lo que tienes que hacer pues es ir viendo, por ejemplo, de aquí pues tiene solamente 3 años en la plataforma, no me iría yo con este proveedor. Acá tenemos este otro, por ejemplo, que tiene 4 años, este podría estar bien también. Y aquí cada proveedor te va diciendo lo que es el mínimo de piezas. Por ejemplo, el mínimo de piezas son 5,000 piezas. Este de aquí, en este caso son 2 sets. Este es una pieza y así cada proveedor tiene el mínimo de piezas que tú puedes comprar. Por ejemplo, este de aquí, la orden mínima son 2 piezas. Entonces, cada proveedor, como puedes ver, tiene su regla y aquí tú puedes ver también el nombre de la empresa. Entonces, una vez que tú revises estas 3 características principales, recuerda que yo te recomiendo por lo menos verte unos 5 o 6 proveedores que tú elijas. Al final le vas mandando mensaje a cada proveedor y pues puedes decidir con cuál te quedas al final, ¿ok? Esto pues es un proceso que te va a llevar días incluso, pero si lo haces de forma correcta, yo te aseguro que vas a tener éxito encontrando un proveedor confiable acá en la plataforma de Alibaba. Y bueno amigos, antes de continuar, si tú quieres acceder a una base de datos exclusiva de más de 200 proveedores en China ya verificados, que tú solamente los tengas que contactar, enviarles mensajes, listo para coordinarte con ellos, puedes acceder a esta lista. Aquí como lo estamos viendo en pantalla viene toda la información y lo mejor de todo a un excelente precio por solo $29
cuales vas a acceder a información de muchísimo valor. En dado caso que te interese, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Y en cuanto tú realices tu compra, vas a acceder a esta plataforma. Esta sería la plataforma por dentro, y aquí pues vienen los videos de cómo debes de utilizar la base de datos. Y también, como puedes ver acá, vemos que tiene 329 proveedores, 392 proveedores, lista de fábricas verificadas en China, otros proveedores de diferentes categorías. La verdad es que está bastante completa toda esta base de datos, al cual tú puedes tener acceso por un precio bastante económico. Así que continuamos. Ahora, amigos, también supongamos otra forma de buscar el producto que es igual bastante fácil. Supongamos que tú como que tienes la idea de comprar un producto, generalmente lo hacen acá en Amazon. Supongamos que tú quieres comprar este mismo producto para venderlo en Amazon, por ejemplo. Lo que puedes hacer es agrandar la imagen, así como lo estás viendo, y te vas acá en Alibaba y aquí tienes este icono de la cámara. Le das clic y aquí simplemente, sin descargar la imagen, solamente dale un clic, arrástrala y la ingresas aquí. Y como puedes ver, amigos, te va a comenzar a dar proveedores Alibaba que vendan este mismo producto. Esto es bastante interesante por si quieres comprar exactamente el mismo producto para venderlo en Amazon o en cualquier otra plataforma. Como puedes ver, esta es una manera muy sencilla, y aquí vas a ver exactamente lo mismo, lo que es el precio, cuánto es la orden mínima, si está verificado, los diamantes que tiene, los años que tiene el proveedor. Entonces igual acá te fijas en las principales características que ya te he comentado y eliges el proveedor que tú quieras enviarle mensaje para ver los precios, etcétera. Entonces supongamos que nosotros queremos elegir, por ejemplo, este de aquí, que como puedes ver tiene 10 años y tiene 2 diamantes naranjas. Entonces solamente dale clic al producto y aquí te viene toda la información, que es muy importante que tú veas, que tú revises y vete todas las imágenes, ya que esto es súper importante acerca del producto. Acá te viene la cuestión de los precios, te dice que de 1 a 500 piezas te cuesta $15, de 500 a 1000 $11 y más de 1000 te cuesta $10. En este caso pues este proveedor se me hace que maneja un precio muy alto, pero recuerda que esto solo es un ejemplo, por eso tú debes de hacer tu investigación para encontrar proveedores que te puedan dar un precio más barato, pero claro, siempre cumpliendo con lo que yo te he comentado, ¿ok? Entonces aquí abajito vemos también este apartado que dice que lo puedes comprar con la protección de Trade Assurance, lo cual está muy bien, que te protegen hasta $3000, y aquí vemos toda la información del producto, que es muy importante que tú revises para asegurarte que ese producto que tú quieras comprar viene la capacidad del producto, viene también de qué material está hecho, etcétera. Esto de verdad que es muy importante, ¿eh? También las certificaciones, ya que es un producto electrónico, aquí es importante que tú le des clic para ver si está vigente esa certificación, y en este caso viene lo que son comentarios y reviews de las personas que ya han comprado el producto. Entonces es importante que también los puedas leer para que te puedas asegurar que es un producto que tú quieres comprar. En dado caso que haya alguna falla por ahí, las personas acá te lo van a estar poniendo. Recuerda que van a haber productos que sí tengan muchísimos comentarios, como este, y van a haber productos que no tengan tantos comentarios. Y aquí también viene un punto muy importante, que es el perfil de la empresa que está vendiendo este producto. Entonces simplemente tú le puedes dar clic acá donde dice ver perfil y te va a mandar como a una especie de tienda dentro de Alibaba que es exclusivamente de la empresa que fabrica estos productos. Entonces acá en la parte de arriba, como puedes ver, nos da información: 10 años, 2 diamantes naranja. Acá también nos está diciendo que tiene 4.7 lo que es el rating de calificación, te responden en menos de 4 horas, ha vendido más de $230,000, 100% on time delivery. Esto quiere decir que cuando tú haces la compra cumplen al momento de enviarte el producto. Y aquí tienes lo que son las certificaciones. Aquí abajito le puedes dar clic y puedes ver en todo lo que está especializado esta empresa, y también las certificaciones que tiene actualmente, que esto es muy importante, que venden lo que son productos de electrónica. Entonces súper importante. Entonces aquí, como puedes ver, amigos, vemos lo que es todo el perfil. También ves algunos videos de trabajadores que están en la empresa, y esto pues nos da más confianza a nosotros los clientes para poder tomar una decisión. Acá abajito tenemos lo que es el perfil, en qué año se registró, en los años que lleva exportando, lo que es la fábrica, los metros cuadrados, en este caso son 250 metros cuadrados, las certificaciones. Y acá viene un punto súper importante, que es esto que aparece aquí, que como puedes ver dice que está verificado por esta empresa, que es una empresa internacional. Y si tú quieres descargar el reporte, pues simplemente le das clic acá y puedes ver el reporte, y en el reporte va a venir qué fecha se hizo y también en qué fecha vence este reporte. Es importante que revises que esté vigente el reporte, y va a venir absolutamente toda la información de la empresa. Ese reporte yo te invito a que tú lo puedas ver, que tú lo puedas leer, y en especial que puedas ver que está vigente. Y si ves que no hay ningún detalle y te convence, ahora sí tú puedes comenzar a trabajar con esa empresa. Recuerda que aquí también, como te comenté, es una especie de tienda en línea, y tú aquí mismo puedes ver los productos exclusivamente de esa empresa. Acá tienes esto que dice productos, ver todas las categorías, y aquí puedes ver todo lo que te ofrecen ellos, los productos. Como puedes ver, son muchísimos productos que ellos tienen, y desde aquí pues tú también puedes, por ejemplo, si te interesa ver toda la información y puedes comenzar a chatear con el proveedor
para ver pues los precios, etcétera. Entonces, una vez, amigos, que tú ya viste toda esta parte, ahora sí lo que tú tienes que hacer, como puedes ver, acá tienes esto que dice Start Order. Yo nunca te recomiendo hacerlo así, sino darle clic a este icono de enviar mensaje para que puedas comenzar a negociar con el proveedor, mandarle mensaje, presentarte con él y decirle cuántas piezas quieres de cada producto y que te pueda hacer una cotización. Entonces, darle clic, te va a mandar a esta ventanita de aquí y aquí tú debes de escribir tu mensaje. Generalmente yo escribo un mensaje presentándome: hola, mi nombre es Andrés, quiero, por ejemplo, 50 productos, obviamente dependiendo de cuántos productos. Por ejemplo, acá lo mínimo son 100 y aquí tú le puedes poner: quiero 100 piezas de este producto, el precio, que te puedan dar el precio. También le puedes preguntar el precio, aunque ya se indica aquí, pero también es importante confirmarlo. Entonces ahorita voy a escribir algo y te lo voy a estar enseñando para ver que tú veas el ejemplo. Entonces aquí yo escribí este texto: hola, mi nombre es Andrés, me interesa comprar 100 piezas de este producto, ¿qué precio tiene cada pieza? Puedes cotizarme el costo de envío para, y ya ingresas lo que es tu país, también tu código postal y que te lo pueda cotizar por las principales paqueterías como UPS, DHL, FedEx y la paquetería de Alibaba Logistic. Entonces es muy importante enviarle esta parte, también lo que es enviar el país y lo que es el código postal, porque ellos te van a estar cotizando con esta información. Entonces simplemente la traduces, se la mandas en inglés y aquí pues pegas lo que es la información, ¿ok? Acá nos aparece la cantidad, si empiezas, y aquí abajito pues simplemente ya le envías lo que es el mensaje y ya debes de esperar a que ellos te contesten. Y así es, amigos, como se inicia una negociación. Recuerda que pues obviamente te van a responder, tú también le vas a estar comentando las dudas que tú tengas y en cuanto tú llegues a un acuerdo con ellos, es importante que también no regatees mucho el precio, ya que si tú estás insistiendo mucho en que te bajen el precio, generalmente luego los proveedores no te van a hacer caso. Entonces, de preferencia, si es tu primer pedido, déjalo en el precio que te lo están dando para que después agarres pues más confianza con el proveedor, y si le sigues comprando, yo te aseguro que luego si pides una rebaja, te la van a estar haciendo sin ningún problema. Entonces, recuerda que en cuanto quedes ya en un trato con el proveedor, cuánto te cuesta el envío, cuántas piezas vas a comprar, antes de que tú hagas tu pago, recuerda que te tienen que enviar una factura pro forma. Ahorita te la voy a estar enseñando y esta factura pro forma se ve más o menos así. Va a venir lo que es tu dirección, va a venir la dirección del proveedor, tus datos personales, también va a venir cuántas piezas estás comprando, el precio por pieza y también tiene que venir lo que es el envío, toda la información que tú cotizaste con ellos tiene que venir en la factura pro forma y obviamente por último lo que es el total, ¿ok? Una vez que tú revises esa factura pro forma, que todo está correcto, ahora sí vas a proceder a hacer el pago. Es importante que revises muy bien esta factura pro forma, porque en dado caso que hubiera algún error, que quizás no te mandaron alguna pieza, etcétera, pues tú tienes esta factura como un respaldo y cualquier detallito que pase, pues tú le puedes reclamar al proveedor para que te puedan respetar todo lo que se dice en esa factura pro forma. Así que es de suma importancia que te la manden. Si no te la mandan, pues simplemente pídesela por medio del chat y ya cuando confirmes todo, ahora sí le dices: envíame enlace para que yo pueda hacer el pago. Recuerda que el enlace te lo envían a través del chat de Alibaba. Ahorita también te lo voy a enseñar. Entonces, amigos, así es como se ve cuando te mandan lo que es el enlace de pago. Tú simplemente le das clic y aquí te va a mandar esta ventana. Recuerda que no debes de salir de Alibaba y aquí tú simplemente ya escoges el medio de pago: PayPal, tarjeta de crédito, Apple Pay, Google Pay, transferencia internacional, etcétera. Recuerda también que si estás en México puedes pagar por medio de SPAY haciendo una transferencia bancaria, lo cual es bastante fácil. Esto solamente para México. Entonces simplemente ahorita lo que quieres hacer pues es realizar tu pago y acá pues le das clic, por ejemplo, pagar con PayPal, o si vas a agregar alguna tarjeta, dale clic aquí para agregar los datos de tu tarjeta. En cuanto tú hagas tu pago, recuerda que la información le va a llegar al proveedor y él, en cuanto sepa que ya hiciste el pago, pues va a comenzar a preparar el pedido. Recuerda que generalmente tardan una semana, 8 días, 9 días, dependiendo en cuántos días él te haya dicho, ¿ok? Entonces, una vez que ya pagaste, solamente queda esperar a que te manden el pedido y también lo que es el código de seguimiento te lo tienen que mandar por el chat para que tú también puedas monitorear por dónde va tu pedido. Ahora, vamos a estar viendo la parte de lo que son las aduanas. Recuerda que cuando tu paquete llega a cualquier país, si tú lo estás mandando a Estados Unidos, a España, a México, a Costa Rica, a cualquier país, obviamente tiene que pagar un impuesto y esto no tiene nada que ver con Alibaba. Simple y sencillamente es porque cuando llega a un país, el país pues pide que se pague un impuesto. Entonces va a depender de cada país cuánto se paga de impuesto. ¿Y en qué depende esto? Depende pues obviamente la cantidad total. En este caso, como puedes ver aquí, fueron $1,102 y de esto tendríamos que pagar un impuesto. Por ejemplo, si lo mandas a México, ya va a depender el producto, es que se va a estar cobrando un porcentaje. Entonces, muy importante esta parte. Ahora, ¿cómo tú aproximadamente puedes saber cuánto vas a pagar de impuestos? Entonces, amigos, te vienes por ejemplo acá a Google y lo que vas a hacer, yo te recomiendo
recomiendo es el producto que vayas a importar y pones cargadores, impuesto arancelario, en este caso México o en el país en el que te encuentres. Por ejemplo, México, le das clic y aquí te va a aparecer lo que es la tarifa arancelaria. Incluso hay varias páginas web, ya puedes tú ir viendo cuál es que te da la información. Incluso hay más páginas web, ya puedes ir viendo cuál es el que te da la información más precisa, pero de esta manera vas a saber un aproximado de cuánto te estarían cobrando por la cantidad total. Supongamos que tú importaste $1000, ya buscándolo en Google vas a saber más o menos cuánto te estarían cobrando cuando ingrese al país. Recuerda que para pagar el impuesto, si tú lo mandas con las paqueterías pues que más se utilizan, generalmente hay varias formas en las cuales se pagan. Lo puedes pagar por medio de tarjeta o una transferencia bancaria y la empresa se va a comunicar contigo. También la otra forma es que cuando te lo vayan a entregar el producto, te entregan una hoja y en esa hoja viene el porcentaje que te están cobrando del impuesto arancelario, y en ese momento, para que te puedan dar el producto, pues tienes que pagarlo en efectivo. Entonces ya va a depender de cada paquetería, pero recuerda que si te lo está mandando por una paquetería conocida como DHL, UPS, FedEx o incluso Alibaba Logistic, pues todas esas paqueterías ya te hacen la gestión de documentación en aduanas y ya a lo último ellos te van a decir cuánto tú tienes que pagar por lo que es los impuestos por ingresar al país. Entonces, por esa razón no te preocupes, lo único que tú debes de hacer obviamente es estar al pendiente para ver la cantidad que tú debes de pagar. Y listo, amigos, así es como funciona la forma de pagar impuestos, ya sea en cualquier país. Obviamente las cantidades y los porcentajes varían porque cada país tiene pues sus propias reglas, pero así es como funciona. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres acceder a más de 200 proveedores ya verificados, ya listos para que tú puedas comenzar a importar, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal, realmente me estarías apoyando bastante. También cualquier duda referente a lo que hemos visto hoy, escríbela en los comentarios para poder ayudarte, y también tienes mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y te veo en el próximo video.